Y bien, yo me atrevería a decir que Ecuador tiene una suerte de herida abierta y por esa herida salen miles y cientos de compatriotas a poner en peligro su vida para ir a buscar un futuro mejor, básicamente vía México hacia los Estados Unidos. Son víctimas de chantajes, son víctimas de los coyoteros, muchas veces llegan a los Estados Unidos y tienen que estar pues recluidos durante largos periodos, etcétera. ¿Por qué ellos toman esta decisión? Seguramente la situación en su país es peor que aquella que ansían tener a futuro. Hoy vamos a hablar con la maestra Ana Mercedes Saiz Valenzuela y vamos a hablar con México. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Público del University College London en Reino Unido. Es socia fundadora del Centro por un Recurso Efectivo, AC, fue asesora del Consejo General INE en temas de discriminación y derechos humanos, docente de asignatura de Derechos Humanos en el curso superior de especialización en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy es directora general de Sin Fronteras IAP. No sé si ya estamos conectadas. Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Cuéntanos un poco para empezar, ¿qué hace Sin Fronteras IAP? ¿A qué se dedica? Muchas gracias, Yolanda. Buenos días desde México. Es un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Gracias. Bueno, Sin Fronteras es una asociación que no tiene fines de lucro, es apartidista y es laica, que desde hace 25 años acompaña a personas migrantes y refugiadas, sobre todo en su paso por México, pero también cuando aún no han llegado a México, para que conozcan sus derechos, para que tengan las mejores condiciones, los menores riesgos posibles en su estancia o en su paso por México. Entonces, tenemos un equipo de abogadas, psicólogas y profesionales del trabajo social y atendemos de manera multidisciplinaria alrededor de 1,500 personas cada año de manera directa, más sus familias, con una atención, digamos, que va más allá de las necesidades humanitarias, sino ya de asesoría. Ajá. ¿Esta cifra incluye a todos los migrantes que pasan por ahí, los que vienen de Centroamérica, etcétera, o está hablando específicamente de los ecuatorianos? No, estoy hablando específicamente de la gente que atendemos en Sin Fronteras. Por México pasan alrededor de 500,000 de personas cada año entre migrantes y refugiadas. Entonces nosotros solo atendemos a una pequeña parte, que son las que logran contactar con nuestros servicios. A ver, cuéntenos un poco, ¿usted tiene definido al grupo de ecuatorianos o vuelvo a la pregunta anterior? Simplemente ellos están dentro de una masa inmensa de refugiados y de migrantes que llegan a México. Sí, exacto. De personas ecuatorianas es difícil tener el dato exacto. Lo que sabemos son las personas que fueron retenidas por alguna autoridad migratoria, que digamos, en lo que va del año van 407, o sea, un poco menos de 500, y personas ecuatorianas que han sido deportadas desde México son 111. Si las comparamos con el total, digamos, en México se han deportado este año a 54,000 personas, para que nos demos una idea. ¡Qué barbaridad! 54,000 personas deportadas y 111 fueron ecuatorianas. ¿En qué lapso? ¿En qué tiempo? En lo que va de este año, ya con la pandemia andando. Ok. A ver, cuéntanos un poco cómo es esta situación, porque aquí escuchamos, bueno, ya cuando llega a ser una tragedia, cuando vemos niñas que son botadas, ¿no?, por encima de un muro, o madre que pierde la vida en el desierto, etcétera. Pero cuéntenos cómo es que ellos llegan, a dónde llegan. El vuelo los deja en el aeropuerto, generalmente hablo de los ecuatorianos, de a dónde se dirigen, quiénes los llevan y en qué momento entrarían ustedes a darles algún tipo de protección o ayuda. Pues sí, es un poco difícil saber toda la ruta, porque cada vez las personas
si se informan y notan que es muy difícil llegar a México y demás, pueden optar por vías clandestinas, llevadas Okay. por traficantes de personas. Eso es muy difícil de saberlo, como tú dices, Yolanda, hasta cuando ya sucede una tragedia, es cuando lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, regularmente? Es que las personas llegarían por vía aeropuerto desde algún lugar que haya Ujú, una conexión ujú. con Ecuador o algo así. Y entonces en el aeropuerto, ahí es donde empieza, digamos, su interacción con la autoridad migratoria mexicana. Muchas veces, y nosotros lo hemos denunciado, es muy importante conocer sus derechos porque si no pueden estar retenidos en el aeropuerto en lo que se les llama segundas revisiones, que pueden ser periodos bastante largos. Nosotros hemos documentado hasta 3, 4, 5 días dentro del aeropuerto a quien no traiga, digamos, una visa o a quien incluso trayendo la visa no se logre comprobar que tiene a dónde llegar, que tiene los medios para Ajá. quedarse y que tiene un boleto de regreso. Hay un problema de acceso a solicitar asilo a gente, personas que necesiten algún tipo de protección internacional, deberían en el aeropuerto poder tener acceso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y muchas veces eso no sucede. Luego también pueden ser llevados a una estación migratoria, que son pues instalaciones, prácticamente cárceles que hay para Ujú. estar, digamos, se les llama alojados, en realidad están privados de la libertad en estas estaciones migratorias, muchas veces incomunicadas, y las personas no tienen acceso a una defensa legal Pero, como debería. maestra, ¿estas cárceles también hay del lado mexicano o solamente del lado de Estados Unidos? Del lado mexicano hay alrededor de 50 de estos Mm, centros de detención migratoria. Y ujú. a pesar de lo que marcan los estándares internacionales, deberíamos de no hacer de esta detención algo habitual, sino algo, digamos, fuera de la norma, algo excepcional, y así lo marca también el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en su apartado 13, del cual México es parte. Ahora, debe haber también, no sé si ustedes tienen el registro, debe haber muchos casos de éxito de gente que logra llegar, porque si no, sería simplemente un suicidio masivo, Sí, que la gente se bueno, vaya para allá. Entonces, ¿cómo se dan estos casos de éxito? ¿Cómo logran pasar todas estas fronteras, sobre todo en la actualidad, algunos migrantes que van hacia Estados Unidos? sí. Ahora con la pandemia han cambiado un poco las cosas, digámoslo así, porque las expulsiones desde Estados Unidos son de manera inmediata. Se llaman bajo el título 42 y son por razones de la pandemia sanitarias. Y así se han expulsado en lo que va del año a más de 400,000 personas. Entonces, digamos, debe haber casos de éxito, por supuesto que los hay porque las personas muchas veces llegan a Estados Unidos, pero llegan por vías clandestinas y el camino no deja de tener muchísimos riesgos. Entonces, llegando a Estados Unidos, se puede pedir asilo si las personas tienen un caso de persecución o tienen miedo por perder la vida o la integridad, por no tener acceso a la salud, digamos, pueden pedir asilo en Estados Unidos y los casos empiezan a avanzar en un sistema que la verdad el presidente Trump dejó bastante deteriorado. Pero, Ujú, digamos, ahora por la vía regular es difícil estos casos de éxito, como les quieres llamar, Yolanda. La verdad es que ujú, ujú. desde que empezó la mitad del gobierno del presidente Trump, se han ido obstaculizando en gran medida, y si bien el presidente Biden ha tratado de abrir estas vías regulares de migración, es un sistema que está muy empantanado por lo pronto. Entonces, no deja de ser ahorita una vía clandestina. Ok, ustedes se ponen en contacto con los consulados, con los diferentes gobiernos de los migrantes que están ahí. ¿Hay respuesta de parte de los gobiernos? Bueno, esto sucede siempre y cuando no tengan algún problema de protección, que no teman contactar a sus propios gobiernos, y nosotros sí, en esos casos, los contactamos con los consulados, sobre todo a quienes más atendemos nosotros son a personas o de Centroamérica o del Caribe, por ejemplo, muchas personas haitianas o pudiera ser de Cuba,
y si se les contacta, si no tienen algún temor de persecución en sus países por parte del gobierno, sí se les contacta a sus consulados para tratar de obtener documentos. Eso nos parece muy importante porque es la primera, digamos, medida de seguridad que puede tener un migrante o una persona estando fuera de su país. Entonces, sí, es lo primero que hacemos. Y nosotros tenemos un instrumento que es una web app que se llama Contigo Sin Fronteras. Se puede descargar tanto en iOS como en Android o consultarla directamente en internet, en donde se puede saber cuáles son los derechos, cuáles son los documentos que tienen que traer las personas para tener una estancia, digamos, menos riesgosa en México, y poder tener acceso a distintos derechos como puede ser el trabajo, la educación, la vivienda. ¿Qué es lo que pide también Estados Unidos? O sea, traten de entrar ya cuando tengan los papeles en orden y que las cosas sean fluidas y no este tipo de cuestión en donde la gente pone en riesgo su vida. Manuel López Obrador, el presidente de México, acaba de pedir a Estados Unidos, no sé, en alguna mesa de negociación, trabajar por el desarrollo de los países centroamericanos. Esto es una visión que me parece muy interesante. Como dice él, no solamente parar en la frontera la migración, sino hacer algo por ayudar al desarrollo de estos países y que la gente se pueda quedar en ellos. ¿Qué es lo que usted pide en términos generales, tanto a Estados Unidos, a su propio gobierno y en general a los países con respecto a su gente, a su desarrollo, a su progreso y al control también? Aquí, Yolanda, creo que es importante tener en cuenta varios factores. Lo primero es, para muchos países de Centroamérica, las remesas es el ingreso más importante que tienen. Sí, entonces, digamos... Y Ecuador también. Exacto. Muy entonces, importante. Muchas veces, desde los gobiernos, no hay esa preocupación porque las personas no migren. No, entonces, esa es la primera parte. En segundo lugar, todos estos programas que el presidente López Obrador, me parece muy atinadamente, busca atender en Centroamérica o llevar a Centroamérica esta inversión, va a ser una solución a mediano plazo. Eso, si nos, digamos, en el caso más exitoso, pues lo empezaremos a ver en décadas. Y lo más importante ahorita, desde nuestro punto de vista, es atender la emergencia, porque es una emergencia humanitaria, el que estén las personas saliendo por cuestiones de los huracanes, del terremoto, por ejemplo, no olvidemos en Haití recientemente después de un magnicidio. Entonces, las personas que están migrando forzosamente tienen que atenderse de una manera urgente, estén en México, estén en Estados Unidos, y aquí se tienen que ir dando las oportunidades que, si son bien gestionadas, pues pueden ser un motor de desarrollo para nuestros países. Entonces, creo que es importante separar la importancia que es invertir en estas causas raíz, como se les ha venido llamando, de la migración forzosa, y otra, o de la migración económica, y otro es atender a las personas que ya se encuentran en nuestros territorios de una manera importantísima, con documentos, con oportunidades y con integración a la vida social y económica del país. Muy atinado lo que usted ha dicho, y además ha puesto el dedo en la llaga cuando habla acerca de las remesas que reciben algunos gobiernos y que realmente han sido la salvación en determinados momentos de estos gobiernos. Quiero agradecer a la maestra Ana Mercedes Saiz Valenzuela. El tiempo ya se nos terminó. Ella es la directora del IAP y nos atendió desde México. Éxitos en su trabajo, y bueno, y ojalá cada vez sea menor. Muchas gracias, Yolanda, por la oportunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Sin Fronteras, o a descargar Contigo Sin Fronteras, o a consultarla en línea. No, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, y por nuestra parte, nos despedimos por el día de hoy. Mañana estaremos junto a ustedes, como siempre. Que tengan una linda semana.